abogada de Keiko Fujimori cuadró al fiscal Vela: yo no veo Netflix. Esto luego de que el miembro del Ministerio Público comparara el proceso con una serie llamada El Mecanismo. El abogado de Keiko Fujimori, Juliana Loza, no le gustó que el fiscal Rafael Vela haga una comparación del proceso que afronta su patrocinada con la serie de Netflix llamada El Mecanismo. Felizmente no veo Netflix. Me dedico a revisar el expediente y estudiar los 152 tomos que de paso no nos entregan todavía de manera completa en la Fiscalía, 11 tomos que todavía no nos entregan desde hace más de un mes. A eso me dedico yo, a revisar el expediente, a revisar todos los actos de investigación para poder sustentar válidamente y poder escuchar aquí argumentos sólidos que puedan servirle a ustedes en tomar una decisión correcta, señores magistrados. ¿Pero qué fue lo que dijo Vela? El coordinador del equipo especial para el caso Lava Jato afirmó durante su intervención: el título de esta película para el Ministerio Público es El Mecanismo 2, conocida serie de Netflix, en donde se discute una serie de episodios históricos que ocurrieron en Brasil. Siendo así, nos ha hablado hasta del título de una película. El título de esta película para el Ministerio Público es El Mecanismo 2, conocida serie de Netflix, en donde se discuten una serie de episodios históricos que sucedieron en el Brasil. La gran corrupción transnacional de la empresa Odebrecht, que se trasladó al Perú y que también, a partir de prácticas absolutamente ilegales, se vincularon a organizaciones políticas que finalmente determinaron un financiamiento ilegal. Todo ello vinculado a la llamada Caja 2, Departamento de Operaciones Estructuradas. Ese es el caso. Es el caso Lava Jato peruano. Es el caso por el que el Ministerio Público está imputando graves cargos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Y vamos a contar la historia y el guión completo de esta película, conforme nuestra obligación desde el punto de vista procesal y conforme la historia también juzgará. Hay que entender el caso desde una secuencia histórica. Nos hablan reduciendo el argumento a entender que la constitución de un partido político per se es el único elemento de convicción para determinar una organización criminal. Y eso no es lo que el Ministerio Público ha dicho. El Ministerio Público lo que establece es que la constitución del partido político está vinculado a un propósito criminal, a una resolución criminal, que es su instrumentalización, es decir, su uso. Se constituye un partido político con una estructura jerárquica que no siempre está vinculada estrictamente a las cuestiones funcionales. Y no por eso es que todos los componentes del partido político tengan que estar necesariamente vinculados a la organización criminal. Porque el Ministerio Público lo que ha hecho es discriminar más bien los niveles de autoría y participación conforme corresponde a su teoría, que es en realidad una hipótesis de investigación que en este momento se encuentra en una etapa formalizada de investigación preparatoria. Entonces es verdad que hay un acta de constitución de un partido político, pero ese elemento de convicción conduce a establecer, por supuesto, que existen una serie de planificaciones estratégicas dentro de la propia resolución criminal de instrumentalización del partido político. Y ahí también se entremezclan lo que son las funcionalidades de lo que es la vida política con lo que termina siendo una actividad completamente ilegal como son los graves cargos que se le imputan. A partir de tener el partido político, el mecanismo mediante el cual se busca ingresar bienes maculados es precisamente el de la campaña política. Y a partir de eso se tiene que encontrar dentro de la estructura del propio partido político para justificar el ingreso de ese dinero una estructura de captación y una estructura, por supuesto, de cúpula, todos ellos integrados dentro de una misma resolución criminal. Eso es lo que no nos han querido decir. Eso es lo que ocultan. Eso es lo que el Ministerio Público viene a recalcar
a su colegiado, señor presidente, señora juez superior. A partir de esto es que hay que entender la historia en su contexto. El señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka contacta con el señor Jorge Enrique Simoes Barata para efectivamente convenir para el contubernio inicial ilegal, pero por supuesto de ninguna manera desvinculado de la organización criminal. El señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, del cual seguramente vamos a escuchar luego sus argumentaciones, es una persona de íntima vinculación y confianza de la señora Keiko Sofía Fujimori Ushi. Nos dirán que la señora Ushi que Keiko Fujimori no sabía nada. Bueno, eso es lo que es parte de la investigación y que el Ministerio Público, desde las inferencias lógicas deductivas que son posibles a partir de los elementos incorporados, niega y que más bien en un nivel teórico de investigación como es el estadio en el que nos encontramos, busca comprobar sus hipótesis ulteriormente en el momento de un estadio procesal mucho más maduro. Son nuestras líneas de investigación que la señora Fujimori, cúspide de la organización criminal, estaba al tanto de todo lo que sus componentes orgánicos en división de trabajo realizaban. El señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka contacta con el señor Marcelo Bahía Odebrecht, porque eso no es espontáneo. Hay una búsqueda más bien de una empresa que ya se conocían sus irregularidades, y ahí luego entraremos a detallar sobre cuál es el contenido de la vida parlamentaria de la señora Fujimori Ushi, de conocimiento de la operatividad de esta empresa, donde todo no se reduce a una votación, sino más bien al conocimiento previo de lo irregular. Y ahí sí hay una información privilegiada que la señora como congresista mantenía. A partir de esta situación, la historia lo que nos cuenta es que existía, no solamente desde el punto de vista de alguna afinidad y proximidad entre el señor Yoshiyama Tanaka y el señor Barata, líder de la empresa corrupta Odebrecht en el Perú, esa vinculación que existía entre ambos está relacionada también a una simpatía de carácter político en determinado momento. Sucede que las circunstancias se entremezclan porque la infección de la corrupción no solamente había llegado al partido político de la señora Fujimori, sino también a otras organizaciones políticas. Entonces, ahí cobra vigencia un caso que también ustedes han llegado a conocer, que es el caso Humala Heredia. Resulta que por otros niveles de contacto existía también una obligación de pagarle $3 millones al señor Humala y a la señora Heredia. Esta circunstancia que se entremezcla en la realidad, porque estamos hablando de la misma campaña política, determina una serie de precisiones que luego son parte del origen del caso que ha finalmente determinado la situación jurídica de lo que estamos analizando, que es la anotación de Marcelo Bahía Odebrecht cuando, luego de ser intervenido por la Policía Federal brasileña, les hallada la anotación, aumentar Keiko a 500 y hacer visita. Ese hallazgo espontáneo, que es comunicado a la justicia peruana, determina el inicio de esta pesquisa y de esta investigación, que luego, por criterios de conexidad, termina vinculándose con otros de la misma naturaleza. ¿Victimizarnos nosotros? ¿De qué manera? ¿Victimizarnos? ¿Acaso porque salimos a denunciar todas estas arbitrariedades? Felizmente no veo Netflix. Me dedico a revisar el expediente y estudiar los 152 tomos que de paso no nos entregan todavía de manera completa en la Fiscalía, 11 tomos que todavía no nos entregan desde hace más de un mes. A eso me dedico yo, a revisar el expediente, a revisar todos los actos de investigación para poder sustentar válidamente y poder escuchar aquí argumentos sólidos que puedan servirle a ustedes en tomar una decisión correcta, señores magistrados. Hace mención, y yo esperaba escuchar luego de que el Ministerio Público dijera que la Fiscalía tiene la obligación de presentar pruebas de cargo. Y yo esperaba escuchar en estos 38 minutos pruebas de cargo en contra de la señora Fujimori.
pero ha hecho mención al caso del señor Humala, al caso de la señora Heredia, al caso del señor Jaime de Ochiyama, que recién va a exponer después de mi persona. ¿O se confundió de audiencia? No lo sé, pero no hay, señores magistrados. ¿Dice una estrategia coordinada con el señor Yoshiyama? 53 días en total privada de su libertad lleva el día de hoy Keiko Fujimori, señores magistrados. ¿Creen que una estrategia coordinada hubiera permitido eso? 8 días de detención preliminar y 45 a la fecha de prisión preventiva. ¿Creen ustedes que de haber sabido o tomado conocimiento de la recepción de ese aporte reconocido por el señor Yoshiyama, Keiko Fujimori estuviera presa dirigiéndose en este momento desde el penal de Chorrillos a ustedes pidiendo justicia? ¿Esa es acaso prueba de una estrategia coordinada? En absoluto, señores magistrados. Y ahora dice, sí, recién, que el señor Rolando Reategui y el señor Jaime Ochiyama habrían, supuestamente bajo la nueva tesis de la Fiscalía, recibido aportes. Me imagino, seguramente, esta defensa no lo sabe, le ha iniciado una investigación o ha remitido copia a la Fiscalía o al Congreso, no sé a dónde, respecto al señor Rolando Reategui. Eso no lo sabemos, pero ya están en el mismo nivel, por lo que hemos escuchado aquí. Señores magistrados, para que sea claro y muy resumido, respecto a las declaraciones de los funcionarios en Brasil. Curitiba, 9 de noviembre del 2017. Declaración del señor Marcelo Odebrecht, ex CEO de Odebrecht, que dijo que no puede confirmar si hubo aporte a Fuerza Popular y que no conoce a Keiko Fujimori. Que no puede, en este caso, confirmar si hubo aporte a Fuerza Popular. Sao Paulo, 28 de febrero del 2018, Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, afirmó que Keiko nunca le pidió dinero, que nunca le entregó dinero y que nunca habló con ella de dinero. Pero dijo también, señores magistrados, no tener pruebas de la supuesta entrega de dinero al partido. Sao Paulo, 25 de abril del 2018, Luis Antonio Mameri, ex superintendente de Odebrecht para América Latina, declaró que no conoce a Keiko y que no le consta ni sabe si se dio aporte a Fuerza Popular. Sao Paulo, 26 de abril del 2018, Fernando Migliaccio, ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, manifestó que no conoce a Keiko y que nunca autorizó pago para Fuerza Popular. Entonces, señores magistrados, ninguno de los 4 declarantes de Odebrecht reconoce y acredita un aporte a Fuerza Popular. Por demás, hace mención a un mail que ni siquiera temporalmente calza en el esquema del Ministerio Público. Por el contrario, valida temporalmente la tesis de la defensa, que en este caso no ha existido un aporte a Fuerza Popular. Y ahí no me voy a detener tanto, porque no va directamente para con nosotros, señores magistrados. Pero sí, hay un punto adicional que esta defensa quiere tocar: el chat de la botica. Se pone como factor de obstaculización un chat privado de opiniones personales de carácter político. Y la primera pregunta cuya respuesta le va a dar esta defensa, señores magistrados, es la siguiente: ¿cómo se incorporó esta información a la carpeta o al incidente? ¿Y saben qué es lo que se nos presentó? Prints, impresiones del chat. Esta defensa pregunta en qué momento se realizó la diligencia de verificación, porque eso habría salido de un celular, supuestamente. No nos citaron nunca a una diligencia donde, en una diligencia informática, con resguardo de cadena de custodia, supiéramos en esencia que esas impresiones que nos entregaron, no continuas siquiera, correspondían en verdad o no a esa famosa comunicación de chat. Por tanto, la legalidad de ese chat está en cuestión también, señores magistrados. ¿Quién se le presentó a la defensa? En pleno debate, en primera instancia. No es que vino con el requerimiento tampoco, No. En pleno debate, en una de las audiencias, la Fiscalía incorporó estas impresiones del famoso chat. Y ahí tuvimos que debatir. Nos dieron pocos minutos para debatir y ya luego vino la resolución. ¿En qué momentos previos? Uno,
se obtuvo esa información? 2, ¿cómo se resguardó la cadena de custodia? 3, ¿en qué momento se hizo la diligencia de carácter informático? Un perito informático que valide la extracción de esa información. Si solo nos mostraron fotos de eso. Señores magistrados. Por demás. Y al fin te encuentro otra vez.